Bien, buenas tardes y bienvenidos a la clase. Bien, vamos a comenzar. Miren, en la clase anterior nosotros habíamos visto que respecto del análisis que le habíamos hecho con la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Nosotros habíamos alcanzado a distinguir que en realidad la velocidad de vertido que parte desde 1 hasta 2 y que en realidad en uno podemos decir que parte del reposo, o sea, una velocidad inicial muy próxima a cero, ¿sí? Y en realidad la que nos hubiera bueno, nos es fácil encontrar, sí, con esa relación es la velocidad 2. Y la velocidad 2 a través de esta área, sí, se puede entender por la ley de la continuidad que a través de cualquier sección transversal va a llegar a ser la velocidad que nosotros tenemos en el vertido. Bien, haciendo todo el análisis, nosotros hemos determinado que esa velocidad 2 estaba en función de la gravedad. Yo les había dicho que ustedes piensen en alguna alternativa, alguna respuesta del por qué solamente está en función de la gravedad. Uno, habíamos dicho que esto, ¿por qué o para qué metal era? Y la respuesta era que era para todos los metales. Pero ahora la razón era saber por qué están en función de la gravedad. ¿Qué me dicen? ¿Qué han logrado pensar? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Porque el fluido va a caer en caída libre, como la ecuación de Torricelli, bueno, así lo he entendido yo. Newton. Ya, por Newton dicen. ¿Qué más? A ver. Es que aquí nosotros debemos tomar en cuenta algo mucho, ¿no? O sea, si nos vamos a la altura uno, que es prácticamente desde el nivel de referencia, la altura uno es la altura del bebedero. Entonces, yo les había dicho que esto ya es fijo, o sea, tenemos conocimiento de esto, ¿sí? Pero depende de la gravedad, ¿sí? Depende de la gravedad. Y ahora, ¿y por qué solo depende de la gravedad? Entonces, para explicarles esto, a ver, yo voy a hacer más o menos como una analogía aquí, ¿sí? Vamos a suponer que en realidad nosotros estamos eh, en un partido, bueno, tenemos que asistir a un estadio, sí, y bueno, vamos a decir que así está nuestro estadio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, miren, se abren las puertas, pero resulta que solamente tenemos un acceso, ¿ya? Vamos a decirlo así, o sea, yo sé que tenemos cuatro puertas y que las cuatro comunican, o sea, no comunican una puerta a todas las partes del estadio, pero vamos a suponer que es así, ¿ya? Entonces decido abrir esta puerta, ¿sí? Solamente decido abrir esta puerta. Ahí está, lo abro. Entonces, ¿cómo va a empezar a ser el flujo de las personas? O sea, todas las personas que van a estar prácticamente por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿cierto? O sea, todo este flujo de personas, ¿sí? Que van a venir, van a empezar a atravesar, ¿cierto? Todo eso. ¿Y qué se dice cuando hay todo esto en la puerta? Hay mucha aglomeración de personas, ¿cierto? El flujo de personas al interior es bastante. Las personas somos considerados no como fluidos, tal vez un conjunto de fluidos y sólidos, pero más que todo estamos dentro de lo que es un espacio con volumen. O sea, podemos definirnos como un sólido. Pero fíjense que cuando somos varios y somos vistos desde una vista muy superior, nos comportamos como un fluido, ¿cierto? O sea, las personas empiezan a comportarse como un fluido, ¿sí? ¿Qué pasaría si todas las personas se abrazarían, si todas las personas se pegarían más? Tal vez podríamos formar un sólido, ¿cierto? O sea, desde arriba podríamos ver un sólido. Es lo que pasa cuando hacen esas presentaciones en el estadio, ¿se acuerdan? O sea, cuando muestran carteles, ¿no? Y todos bien uniformes, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos. O sea, vemos una unión completa y ahí nosotros podemos distinguir que es un sólido. Pero si los ponemos en movimiento, vamos a ver que una sola persona puede estar corriendo en distintas partes, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando ya se llena, la otra persona va y toma el espacio que puede, ¿cierto? Y así empezamos a unirnos. Pero en todo el tiempo estamos, ¿sí? Tendiendo a ser vistos, ¿sí? Desde arriba como un fluido, porque nosotros vamos a sentarnos en las orillas del estadio, ¿no? O en los asientos del estadio. Entonces, miren, lo mismo pasa aquí.
¿Qué tal si asumimos que el metal en estado líquido, ya, en realidad no ha cambiado de estado, sino simplemente que son micropartículas sólidas, micropartículas sólidas? Entonces, ahí recién estaríamos diciendo que cada gotita de metal en estado líquido en realidad es un sólido que se está moviendo así. Bajo esa hipótesis, se puede pues percibir que la única fuerza que le afecta a ese sólido, ¿cuál sería? La gravedad. La gravedad. Y aquí tengo este videito para mostrarles, para que ustedes vean, ¿sí? A ver, lo vamos a ubicar por aquí. Miren, este es como tal el molde, el interior del molde. Está tomado con una cámara rápida para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ¿qué pasa cuando el metal empezaría a ser contemplado como estas esferitas? Miren, empezaríamos a tener el vertido ahí, fíjense, y ese vertido lo único que haría es, miren, empezar así de esa forma a caer. Pero ¿qué le está afectando a cada una de estas? Le está afectando la gravedad. Por lo tanto, la velocidad es la misma. Para cada una de estas, la velocidad es la misma. Ahora, ¿por qué se toma como ejemplo la esfera? Porque en realidad la esfera va a ofrecer la misma resistencia aerodinámica al aire, ¿no? Para comprobar esto, ¿no? Este principio, ¿ya? Y fíjense, ahí está lo que se puede ir viendo, ¿no? Y miren cómo esto se puede ir quedando ahí, fíjense, atascado también, ¿no? Se pueden dar cuenta, ¿sí? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que lo único que se está afectando es en una caída libre, como nos decía nuestro compañero, pero que en realidad, ¿sí? Está cayendo con la fuerza de la gravedad o con la atracción de la gravedad, ¿no? Y esto se comprueba con dos sólidos. Si yo agarro dos sólidos y los dejo caer, ¿sí? Me doy cuenta de que sí, efectivamente, ya puedo lograr puedo lograr ese cambio. O sea, puedo lograr lo que aquí nosotros tendríamos que tener es el mismo tiempo de caída, ¿no? Claro, habrá que analizar el tiempo de lo que es para nosotros la resistencia aerodinámica. Por ejemplo, una pluma y un martillo, ¿no? En el vacío, los dos caen al mismo tiempo, ¿no? Bien, entonces así nosotros podemos ver esta parte de nuestro vertido de metal fundido. ¿Listo? Muy bien. A ver, quiero saber si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. ¿Qué dicen? Entonces, la razón por la que nosotros solamente en esa ecuación que habíamos visto, solamente estamos afectados por la gravedad, es porque sencillamente nosotros estamos contemplando la atracción de la gravedad hacia cada partícula que nosotros tenemos de metal en estado líquido, ¿ya? Entonces la gravedad también afecta a los fluidos, no se olviden, ¿sí? Caso concreto, a ver, ¿qué pasa con el efecto de la luna? ¿La luna afecta algo en la gravedad o no? A los mares. Correcto, muy bien. Todo el mar, sí, todo el mar está en función ya de la atracción de la gravedad de la luna, ¿ya? Entonces, fíjense que es un conjunto que nosotros lo vamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden ustedes distinguir algunas características que no son parte de la asignatura, pero sí son parte de los fenómenos que nosotros debemos comprender. Si yo quiero calcular los dos objetos, ¿cuál cae primero? Sí, los dos caen al mismo tiempo por la atracción de la gravedad. Ahora, si comparamos una pluma y el martillo, como siempre hemos dicho, ¿sí? No van a caer al mismo tiempo, pero ¿por qué? Porque en este caso en la pluma afecta la resistencia aerodinámica del aire. Sin embargo, si no habría aire, ¿sí? Si no habría aire, si estaríamos en el vacío, los dos caen al mismo tiempo. Y eso se ha comprobado, ¿no? Se ha comprobado ahí en esa parte. Listo. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí.
¿no? Listo. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos comprendida esta velocidad de vertido, vamos a entrar a ver un poco las funciones que cumple cada uno. Nosotros ya hemos hablado de las partes del molde, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿cuál de las partes del molde, cuál de estas partes es la más importante? ¿Cuál? ¿Cuál es la más importante? La pieza, ingeniero, que queremos fundir. Exacto, muy bien. Esta es la parte más importante, la cavidad principal. Pero yo ya les había advertido algo, ¿no? Les había dicho, ¿qué va a pasar con esta pieza? Va a recibir el metal en estado líquido, ¿sí? Y este metal en estado líquido, cuando se solidifique, va a ser como un metal muy caliente. ¿Y qué es lo que ha pasado con el metal cuando está caliente? Cuando se calienta un metal, ¿qué pasa? Se dilata. Se dilata, se expande, crece, ¿cierto? Entonces, cuando se empieza a enfriar, ¿sí? Cuando empiece a bajar la temperatura, va a empezar a disminuir ese volumen, ¿sí? En otras palabras, se va a contraer. Por lo tanto, sería ideal que haya un depósito de metal en estado líquido adentro, ¿sí? Que pueda alimentar y compensar todo ese volumen contraído, ¿sí? Podemos verlo esto de otra forma. Cuando esto solidifique, o cuando esto esté ya por solidificar, ¿sí? Se va a ver contraído del espacio que yo tengo, se va a ver contraído ahí algo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si hay alguien que todavía está en estado líquido? Este va a poder alimentar, ¿sí? Y va a poder compensar toda esta contracción. Todo ese volumen que se ha contraído, lo va a poder compensar. Ahí está. Lo va a llenar. ¿Cierto? Bien, ese elemento no va a ser el embudo, porque el embudo está expuesto y va a solidificar primero. El bebedero está enseguida del embudo, tampoco va a poder ser el bebedero. El vaciadero se va a ir enfriando, este conducto se va a ir enfriando. El único que lleva esta responsabilidad es la mazarota. ¿Ya? La mazarota es la que nosotros debemos tomar en cuenta. Esta mazarota, como tal, es la que debe alimentar, ¿sí? Debe alimentar a todo el volumen contraído, ¿ya? A todo el volumen contraído. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En otras palabras, que el más importante aquí es la pieza, ¿sí? Y ahora, para lograr compensar eso, entonces debo utilizar una mazarota. ¿Qué es otra cosa? El anterior ya hemos definido. ¿Qué era una mazarota? Un depósito de metal dentro del molde, de metal Exacto, muy líquido. bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál será la condición que debe cumplir la mazarota respecto de la pieza principal? Esta es la pieza o la cavidad principal. ¿Cuál es la relación que se deberá cumplir entre la mazarota y la pieza? Que sea lo último, solidificarse. Muy bien. La mazarota tendrá que permanecer en estado líquido más tiempo. Entonces, ¿cuál debe solidificar primero? La pieza, ¿cierto? Y si en caso la pieza se contrae, la mazarota al estar más tiempo en estado líquido va a lograr compensar todo ese volumen. Y entonces vamos a obtener una pieza con las dimensiones que queremos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante conocer aquí? ¿Qué será lo importante? El tamaño de la mazarota. No. Uno, ¿quién solidifica primero? Pero ¿cómo mido eso? Tiempo. Muy bien. Aquí lo que buscamos es el tiempo. ¿De quién debe ser mayor? De la mazarota. ¿De quién debe ser menor? De la pieza. Listo.
Eso es lo que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a ver es uno de los principios y esa es la regla de Chiborinov. Esta regla de Chiborinov como tal perdón. Esta regla de Chiborinov lo que hace es, miren, es realizar, ¿ya? Una forma de qué. O sea, básicamente, cuando agarramos o cuando tomamos en cuenta nosotros quién debe solidificar primero, la regla de Chiborinov nos da un enunciado acerca de una consideración. ¿Cuál es eso? Nos dice, un fundido con una razón grande de volumen a superficie, escuchen bien, una razón grande de volumen a superficie. ¿Cómo se escribe la razón volumen a superficie? Volumen sobre la superficie, pero cuando decimos superficie nos vamos a referir al área superficial. ¿Ya? Entonces, un fundido con una razón grande de volumen a superficie se enfriará y solidificará con más lentitud. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si este resultado, ¿no? Dice un fundido con una razón grande. O sea, si este resultado es grande, ¿qué va a pasar? Va a tardar más en solidificarse. Correcto. Va a tener más lentitud. ¿Ya? Pero entonces, ahora que ¿quién? Eso hay que compararlo. O sea, aquí lo que voy a tener es una cantidad, va a ser un tiempo, ¿no? Miren, ya les voy a adelantar algo. A este cociente o a esta razón, nosotros le vamos a denominar módulo de enfriamiento. Módulo de enfriamiento. Y aquí está la clave. Ya, esta es la clave de lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos cuánto es este módulo, lo podemos comparar con otro, ¿cierto? O sea, ¿a qué me refiero? La mazarota como tal, ustedes la han visto ahí como un cilindro. Yo puedo decir que la mazarota es un cilindro, ¿ya? Puedo decir que la mazarota tiene otra forma, tiene una forma conocida. ¿Listo? Ahí está, miren, ahí está, es un cilindro, listo, ¿ya? Entonces, si esto es un cilindro, ¿tendrá su volumen? Claro que tiene, ¿sí? ¿Tendrá su área? Claro que tiene. Por lo tanto, la mazarota me puede dar un módulo de enfriamiento igual a un volumen sobre un área. Listo. En el caso de la pieza que estoy fundiendo, ¿tendré ese mismo conocimiento? Es el módulo de enfriamiento de la pieza, ¿ya? Sí, esa pieza, o sea, mi cavidad principal va a tener un volumen de la pieza y un área superficial de la pieza. Entonces, debo comparar estos dos. ¿De quién debe ser mayor? De la mazarota. Exacto. Esto debe ser mayor. Por lo tanto, miren, es así de sencillo. Si yo quiero que la mazarota enfríe más rápido, o mejor dicho, que la mazarota tarde más tiempo en enfriar que la pieza, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo sacar el módulo de enfriamiento de la pieza, este módulo de enfriamiento de la pieza, ¿sí? Y este lo debo comparar con el de la mazarota. Y el de la mazarota deberá ser mayor. Entonces, así la mazarota se va a quedar más tiempo en estado líquido que la pieza, ¿sí? Y va a poder alimentar ese volumen contraído. ¿De acuerdo? Listo. Este principio se emplea para diseñar la mazarota de un molde. Ahí está. Ya saben cómo se diseña la mazarota.
con el fin de que ésta pueda alimentar con metal fundido a la cavidad principal. Por tanto, el tiempo de solidificación de la mazarota debe ser mayor que el de la cavidad principal. Listo. Miren, una simple comparación de módulos de enfriamiento ya me dice cómo debe ser. ¿Ya? Entonces, de nuevo, cuando hablamos de módulos de enfriamiento, decimos que el módulo de enfriamiento de la mazarota debe ser, ¿cómo debe ser respecto de la pieza? Mayor. Mayor, porque solamente así, ¿ya? Porque solamente así es como nosotros logramos, ¿ya? Que solidifique más lentamente, ¿no? Y pueda alimentar a la pieza cuando ésta esté por solidificar. ¿Listo? Muy bien, ese es el principio de Chiborinov. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí como una expresión en función de este módulo de enfriamiento? Desde ya les indico algo. El módulo de enfriamiento relaciona volumen-área. Entonces yo voy a tener aquí unidades de milímetro cúbico, milímetro cuadrado, o centímetro cúbico, centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Bien, pueden ser estos. Prohibido simplificarlo, porque yo sé que ustedes ya en esto intuyen que esto va a salir en milímetro y esto va a salir centímetro, ¿cierto? Pero no es bueno expresar así un módulo de enfriamiento, porque eso no nos quiere decir nada. ¿Listo? Entonces el módulo de enfriamiento más bien en realidad nos dice cuánto, ¿sí? Cuánto de volumen respecto del área. Entonces, si ustedes lo expresan simplificado, va a estar mal. ¿Listo? Es mejor expresarlo milímetro cúbico sobre milímetro cuadrado. Eso le da una idea al diseñador, al ingeniero, ¿sí? De cómo está enfriando esto. Miren, esto es así tan simple, ¿ya? Les puede dar una idea, incluso hasta del lugar donde ustedes viven, de su cuarto. ¿Cuánto de volumen tienen y cuánto de área? Ustedes calculen ese volumen área y vean su módulo de enfriamiento y compárenlo con otro, ¿sí? Vayan a la habitación más caliente que tienen, ¿sí? Y comparen su módulo de enfriamiento. Y entonces vean qué es lo que tendrían que mejorar para ese módulo de enfriamiento. ¿Será el área? ¿Será aumentar? Volumen no van a poder aumentar, pero sí van a poder disminuir. Van a poder aumentar área tal vez, ¿sí? Entonces, esta ecuación tan simple, miren que no tiene límites. O sea, es una expresión, ¿sí? Que si bien ha salido de esto, se puede aplicar a muchas cosas, ¿ya? Bien, pero ya tienen una idea de esto. Ahora, la expresión que nos propone Chiboninov es esta, donde el tiempo total de solidificación es igual a la constante del molde multiplicado por la relación volumen-área. ¿Qué era esta relación volumen-área? Módulo de enfriamiento. Correcto. Y esto está elevado a un coeficiente n, pero este coeficiente n, fíjense que es también un exponente que nos va a ayudar a que esto esté en correctas unidades. Fíjense aquí abajo les he puesto que según Askeland dice que puede ir de 1.5 a 2, pero si le pongo 1.5, no va a darnos la idea de las ideas de la unidad dimensional. Nos va a salir aquí centímetros a la 1.5 y no hay eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, es siempre trabajar mejor con 2, ¿de acuerdo? Bien, de aquí, de esta expresión, miren, ¿cuál creen que llegue a ser el problema? ¿Cuál creen? El Constante del molde. Ya, muy bien, la constante del molde. Ahora, ¿por qué será un problema? ¿Por qué creen? Va a ser difícil determinar la constante del molde porque cada molde es distinto, yo pienso en sus propiedades.
Muy bien, esa es la respuesta, ¿ya? A ver, hagamos una revisión. Miren, aquí el volumen del fundido no hay problema. Yo lo conozco, ¿cierto? De hecho, el molde va a tener esas dimensiones. El área de la superficie también. Cuando decimos área superficial nos referimos a que si yo tengo un elemento y lo mojo, ¿sí? Entonces estoy hablando de una superficie mojada, ¿no? Que es el área mojada de transferencia de calor. Y luego tengo una constante, ¿no? Que según Eskeland es, ya. Pero la constante del molde, miren, está en minutos centímetro cuadrado. Fíjense de qué depende esa constante del molde. Ahí la tienen. Y aquí lo complicado, o sea, lo complejo no es tanto, o sea, la ecuación. Ustedes conocen ecuaciones más complicadas que estas, ¿cierto? Pero aquí la parte clave, ¿saben cuál es? Es que en esta nosotros tenemos pues una particularidad que es conocer el coeficiente de conductividad. ¿Cómo nos llega en una fundición o en una empresa de fundición? Todo esto, o sea, en una maestranza que se dedica a hacer esto, ¿ya? Lo que nosotros tenemos, básicamente, ¿qué es? Nos traen por una volqueta, ¿ya? Una volqueta. Lo vacían, ¿sí? Lo vacían directamente en la parte de eh, donde tenemos este espacio, ¿ya? Lo vacían y miren, ahí es donde ocurre el problema. O sea, tenemos gran cantidad de arena, ¿ya? Gran cantidad de arena. Claro, la mezclamos, la cernimos, ¿sí? La homogenizamos, ¿ves? La regamos, ¿ya? La limpiamos y demás. Pero a veces es tan complicado sacar este coeficiente de conductividad. Si lo hacemos por tablas, ninguna arena es la misma. Hay algunas arenas que tienen más sílice que otras, ¿no? Hay algunas arenas que, o incluso las arcillas, que tienen menor contenido de lodo, mayor contenido de lodos. Entonces, es muy complejo. Hay un aparato en el laboratorio, claro, para medir la conductividad. ¿Qué se hace? Se puede hacer una pared del molde, ¿no? Y se pone ese medidor de conductividad térmica. Listo, ahí lo tenemos. Pero ¿cuánto cuesta ese medidor? ¿Y dónde hay? No hay en todo lado. ¿Listo? No hay en todo lado. Entonces tendríamos que hacer un estudio o algo así para determinar la conductividad de este. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? O sea, ¿qué es lo que tenemos que obtener? ¿O qué es lo que podemos hacer? Este medidor de conductividades, sí, lo podemos adquirir tal vez, sí, pero nos cuesta muy caro. ¿Cuánto nos cuesta? Para ladrillos y para todo lo que son las paredes, especialmente para arquitectura y demás, estaban por cerca de los $20,000. ¿Ya? Existen estos medidores de conductividad térmica. Listo. Pero imagínense hacer eso para cada molde. ¿Ya? Empresas que se dedican a esto, sí, es necesario que tengan no solamente esto, sino un laboratorio completo de instrumentación. ¿Ya? Después, todo lo demás, ustedes van a tener en cuenta que sí se tiene información y lo podemos tener, ¿ya? Pero particularmente ahí está el problema de la constante del molde. ¿Qué se hace entonces con esta ecuación tan sencilla? No hay que olvidarnos un detalle. Cuando estoy hablando del molde, ¿sí? O sea, estoy diciendo que todo esto es parte de un molde, ¿cierto? Todo esto. Entonces, ¿qué tal que yo recibo esto? ¿Ya? ¿Qué tal que yo recibo todo esto, toda la arena, ¿ya? Y antes de realizar siquiera el vertido, ¿ya? De realizar el vertido, o de realizar el molde propiamente de todo esto, yo me hago una piecita. Decido hacerme una piecita que tenga una cavidad conocida. Ejemplo, yo puedo decir que en vez de esta pieza, ¿ya? Mi pieza va a ser así, va a ser cuadrada. O sea, va a tener dimensiones conocidas, ¿ya? Va a tener dimensiones conocidas. Si quiero, ya no le pongo mazarota, ¿ya? Y veo en qué tiempo solidifica.
Listo. Entonces, yo controlo constantemente que esta pieza esté o no solidificando. Le pongo un cronómetro, ¿sí? Y en cuanto solidifique, ¿sí? Paro mi cronómetro y ¿qué hago? Lo voy a ir a reemplazar en esta expresión. Entonces, claro que voy a obtener el tiempo total de solidificación, ¿sí? Pero ¿de quién? De esa pieza. Como tengo el tiempo, tengo sus dimensiones, tengo n, puedo despejar la constante del molde. Una forma muy fácil de hacer. ¿Pero qué necesito? Un volumen de prueba, ¿cierto? Un crisol con una cantidad de metal en estado líquido, vaciar y ya está, ¿no? Eso necesito. ¿Listo? Entonces ahí nosotros necesitamos estas características. ¿Listo? Y de esa forma podemos conocer la constante del molde. Entonces, cuando ustedes estén trabajando y quieran conocer la constante del molde, una forma muy fácil es hacer un vertido pequeño, una pieza conocida, y verificar en qué tiempo solidifica esta pieza. ¿Listo? Muy bien. A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? A ver, si me han entendido. Esta ecuación, ¿para qué parte del molde es? Masarote y pieza sería. Para la cavidad principal, ingeniero. Ya. En realidad, fíjense que esto es para todas las partes del molde. ¿Qué necesito? O sea, si yo quiero saber el de la mazarota, ¿qué voy a tener que hacer? O sea, el tiempo total de solidificación de la mazarota. ¿Qué necesito? La constante del molde va a ser la misma, ¿no? ¿Qué va a ser el volumen de quién va a ser? De la Mazarota. De la mazarota. Va a ser el área superficial de la mazarota. Y todo esto va a ser elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Ven? Ahora, si yo quiero de la pieza, va a ser tiempo total de la pieza. ¿Pero qué voy a tener que cambiar? ¿Volumen de quién? De la pieza De la pieza. ¿Podría sacar del bebedero? también. Claro, también puedo sacarlo, ¿sí? Porque ¿qué es lo único que necesito? Necesito conocer su volumen, necesito conocer su área. Y sí puedo. De hecho, todo el molde yo lo puedo calcular con tiempo total de solidificación y ver cuál solidifica primero, ¿sí? Yo puedo comparar todo esto, ¿sí? ¿Cuál va a ser la clave aquí? Esta ecuación es independiente para cada parte que ustedes quieran. Pero ¿qué debe tener en común? La constante del molde. Esa constante del molde es común para todos estos. ¿Listo? Eso es lo importante, ¿sí? Ahora, de nuevo, ¿por qué es importante conocer el tiempo total de solidificación? Porque este va a ser el que me va a decir quién tarda más en solidificar. Y eso debo cuidar que sea la mazarota. Muy bien. Entonces, si ya hablamos de qué es lo que vamos a compensar, nosotros vamos a hablar de la contracción. Ahora, esta contracción ocurre en tres partes. Una contracción cuando hemos vertido y está en estado líquido. Ahí ya tenemos una contracción. Es que ese en general, cuando nosotros nos referimos al metal que está sometido a una temperatura, ¿qué es lo que pasa? Aumenta de volumen, sin necesidad de cambiar de estado. O sea, yo agarro un metal, agarro una moneda, le pongo al fuego una vela, ya ha aumentado su diámetro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando le cambio de estado? Todavía aumenta más, pues, ¿sí? Todavía aumenta más. Entonces ahí hablo de que cuando está en estado líquido, ya hay una contracción cuando se está enfriando. Ahora, cuando se está solidificando, ¿sí? Cuando está pasando de líquido a sólido, también se va contrayendo, ¿sí? Y ocurre una tercera contracción, cuando ya ha solidificado. De nuevo el ejemplo de la moneda. Si yo lo caliento, ¿sí? Entonces aumenta su diámetro, ¿no? De nuevo, la contracción térmica.
Sucede cuando yo he calentado o cuando ya estoy enfriando el sólido. También ocurre esa contracción térmica. ¿Listo? Entonces tenemos 3 contracciones que nosotros debemos tomarla en cuenta. Muy bien. Ahí tenemos, sí, las imágenes. Esto está en el Gruber. Sí, si ustedes ya lo han revisado, lo tenemos ahí. Perdón. Entonces, miren, tenemos el primero, el que les digo, ¿no? Si es que nosotros haríamos el vertido así, o sea, lo veríamos así libremente en un recipiente, yo veo que del nivel inicial, en cuanto lo he vertido, ¿sí? Miren, ya tengo una reducción significativa de volumen en la parte de arriba, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos una disminución, ¿sí? Una disminución de este nivel, ¿ya? Y es ahí donde nosotros podemos llegar a tener esa disminución o esa parte en la cual nosotros hemos variado ya el volumen, ¿no? Luego, cuando ya tenemos del líquido a sólido, ya lo estamos contrayendo, ¿sí? Miren, en todo lado, ¿sí? En todo lado vamos a empezar a tener, sí, esa diferencia de temperaturas. ¿Cómo? Uno, las paredes del molde son las que van a ocasionar que haya una transferencia de calor más rápida. ¿Por qué? Porque estas estaban a una temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces, estas van a ser las que todavía van a hacer que haya una diferencia de temperaturas. Por lo tanto, todo lo que se está contrayendo, ¿sí? Como va a ser tan rápido, o vamos a decirlo así, la transferencia de calor va a hacer que haya un flujo, un gradiente de temperaturas, ¿sí? Brusco. Miren que incluso vamos a tener cavidades formadas. Estas cavidades formadas son como cápsulas de aire que se están generando a causa de que la contracción, ¿sí? Se está produciendo. La contracción es la disminución de volumen. Por lo tanto, está generando esas cápsulas de aire. Entonces, generalmente estas se agrupan. Y mientras todavía tenga un espacio que está en líquido, pueden viajar, pues, y tratan de salir a la superficie. Pero otras quedan, como ustedes ven aquí, encerradas. ¿Sí? Y esta llegaría a ser ya la contracción térmica del sólido, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que tengo alejamiento de las paredes y que tengo aquí estas imperfecciones. Bien, ¿qué es lo que se quiere? Que esto, ¿sí? En realidad viaje hacia aquella pieza que está destinada a absorber eso. ¿Y quiénes son esos? Esa es la mazarota. Ahora, en los moldes que no tenemos mazarota, ¿quién es el que absorbe esto? Pueden ser los conductos, pueden ser los vaciaderos, pueden ser el bebedero, ¿sí? Pero a veces la pieza es la misma que absorbe esto, ¿ya? Entonces, esos son los cuidados que nosotros debemos tener aquí. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Esto. Ahí está, ¿ya? Esta tablita es una tablita resumen de la cual nosotros podemos hacer un cálculo rápido. Miren, la contracción por solidificación es la que debemos atacar. Porque en esta contracción por solidificación todavía estamos en estado sólido o estamos en estado líquido. Estamos cambiando de líquido a sólido, ¿cierto? Entonces, como estamos cambiando de sólido a líquido, es esta la que atacamos. Generalmente, vamos a atacar esta. Esos valores. Entonces, para el aluminio dice que debo tener el 7%. ¿Qué pasa con la contracción térmica del sólido? Miren ahí, ¿sí? ¿Qué pasa con esta contracción térmica? Esta contracción térmica, lo que sucede es que ya ha solidificado, ¿cierto? Y dice que se va a disminuir en 5.6%. ¿Listo? Miren, entonces, ¿qué quiere decir? En algún caso, si ustedes hacen una comparación, ya
yo ya he compensado el 7%, pero ya no puedo hacer nada con este 5.6% que es la contracción térmica del sólido. ¿Qué otra solución haríamos? ¿Qué otra solución podríamos hacer? ¿Qué dicen? ¿Mm? O sea, fíjense, la mazarota me va a servir para compensar la contracción en estado líquido, de líquido a sólido, del 7%, ¿cierto? Bien, pero ahora, ¿qué hago con esta contracción térmica? Me dice que sigue habiendo, o sea, ya solidificado, y ahora tiene un 5.6%. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo podría? O sea, después de que haya solidificado, ha disminuido 5.6% más. ¿Qué hago? Se tendría que prever en la cavidad principal para que sea un poco mayor al volumen que queremos sacar de la pieza, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es un muy buen punto. Estaríamos hablando de que debo, ¿qué se le dice pues, a todo eso? Sobredimensionar. ¿Ya? Sobredimensionar el modelo, ¿sí? Entonces ustedes analicen, ¿sí? Respecto del metal con el que se está trabajando, ¿cómo es la contracción térmica del sólido? ¿Sí? Si esta contracción térmica del sólido es bastante grande, ¿ya? En algún caso. De manera real, ¿sí? Algunos lo que hacen es agarrar la resta de estos dos. Es un hecho, trabajan con la mazarota al 7%, pero el sobredimensionamiento no hacen caso al 5.6, sino al 7 menos 5.6. Y lo sobredimensionan esto al 1.4. ¿Ya? Claro, son talleres, son empíricos, pero tienen resultados interesantes. Sin embargo, yo les estoy hablando desde el punto de vista académico y de tablas normalizadas. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia del 1.4 al 5.6? Las aleaciones. Nuestro aluminio, la calidad de aluminio, las combinaciones que podemos tener del metal fundido, ¿ya? Entonces, esto, ¿sí? Puede ser, ¿ya? Puede ser una variación, ¿ya? Que lleguemos a tener. Sin embargo, lo que sí todos concuerdan es en este valor de la contracción por solidificación. Estos valores sí son clave, ¿ya? Esos valores sí son clave. ¿Listo? Estos otros son para analizarlos y tomarlos en cuenta de acuerdo a cada modelo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Pero nosotros nos vamos a concentrar en la contracción por solidificación porque aquí es donde dimensionamos la mazarota. Ahora, si pese a eso nuestra pieza sale un poco más pequeña, entonces la contracción térmica del sólido es la que vamos a considerar. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ya, miren. Esto es para nosotros una imperfección superficial, también conocido como rechupe. ¿Listo? Esta es una imperfección superficial que se tiene en una pieza de aluminio. Normalmente vean esa imperfección superficial que se tiene, ¿sí? En esta parte. Ahí está. O es una cavidad indeseada producida por la contracción de metal vertido. Si le sacamos una fotografía de microscopio, ¿ya? Microscopio electrónico, nosotros podemos obtener esto. Miren cómo está esa grieta de metal en estado líquido, ¿ya?
Ahí nosotros podemos observar estos detalles. Miren estos contornos. Y es que estos contornos se han ido formando como pequeñas capitas. ¿Y qué son estas? Son como pequeñas gotas de metal en estado líquido. ¿Sí? Fíjense. Ahí tenemos estas otras. ¿No? Ahí están, ¿no? Entonces, esas gotitas de metal en estado líquido se han ido solidificando así. Se han ido formando esas pequeñas cavidades, ¿sí? Y se van realizando estas para poder llegar a obtener todo el metal en estado líquido. Entonces no estábamos muy lejos al iniciar nuestra clase cuando hemos dicho que cada una de estas gotitas podría ser considerada como un pequeño sólido, porque ahora ustedes se dan cuenta cómo está solidificando por una gotita sobre otra gotita, una gotita sobre otra gotita, como muchas capas, ¿no? Sobre cada una de estas, ¿ya? Entonces, de esa forma es como nosotros vemos lo que son los rechupes y demás. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pregunta tenemos? Inge, ¿cómo está? Buenas tardes, disculpe. ¿Cómo estás, En la Jess? última parte, Inge, ¿cómo está? Inge, en la última partita que dijo rechupe, mi persona no entiende esa parte, Inge. Ah, ya, ya. El Perfecto, rechupe. perfecto. La Ya. última partita que nos indicó, sí, Inge. ¿Por qué se dice de esa forma? Ah, ya. Muy bien. Listo. Ahorita. Ya. Bien, miren, el rechupe en realidad resulta ser incluso una expresión técnica, ¿ya? O sea, no es incluso siquiera una jerga de taller, sino que es una forma de entender, sí, técnicamente, ya que esta superficie ha sido absorbida, ¿ya? O sea, cuando nosotros nos vamos al término de los bebés, ¿no? Decimos que está chupando, ¿no? Hace la opción con los labios de, ¿no? Eso es chupar, ¿cierto? Y cuando decimos el rechupe, quiere decir que es el doble de efecto, el doble de esto. Entonces, si ustedes se fijan cómo queda nuestra mazarota, o cómo queda nuestro bebedero, o nuestra superficie de la mazarota, va a quedar así, va a quedar como absorbido, ¿sí? Y va a generar un vacío. Ese vacío que genera es para nosotros el rechupe. O sea, es un espacio vacío al interior. Yo les voy a mostrar, me voy a adelantar un poquito. Esto para nosotros es la cavidad indeseada, lo que aparece aquí arriba. Y esto tiene una forma así como de una copa hacia abajo, ¿no? Entonces, como si parecería a un chupón, ¿sí? Que alguien estuviese rechupando esto, ¿no? Por eso lleva el nombre de rechupe. ¿Cuándo se consigue el rechupe? Con una jeringa podemos nosotros ver esto. ¿Qué pasa con una jeringa? Nosotros le tapamos. Miren, si yo tengo esta jeringa, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, yo tengo este volumen, ¿sí? Y rápidamente el base. Pero ¿qué pasa si yo tapo la punta? ¿Sí? Esto, miren, se genera un vacío y la jeringa vuelve a su lugar, ¿no? Lo tapo la punta y la jeringa vuelve a su lugar. Algo muy similar está pasando. ¿Por qué? Porque yo en lugar de la jeringa, ¿qué tengo? Tengo todo el molde, tengo tapado el bebedero, ¿sí? Y miren que el volumen de contracción lo que está haciendo es simplemente generar a este aire. Y ese aire que se está generando, al final, tiende a rechuparse. De ahí es el nombre que viene con esta parte del rechupe, ¿no? Entonces, el rechupe no es otra cosa que el aire que no ha podido salir, pero que se ha formado por la contracción. Y miren que estamos hablando que el bebedero estaba tapado. O sea, estamos diciendo en esta que el bebedero estaba tapado, ¿sí?
la Mazarota estaba en estado líquido, ya no hay lugar por donde ingrese. Los respiraderos ya estaban solidificados, sin embargo, adentro se está formando aire, ¿sí? Eso es lo que nosotros consideramos el rechupe. Ahora, ese volumen de aire se tendrá que ir al lugar que todavía está en estado líquido, ¿no? A eso le denominamos rechupe, ¿no? Entonces, es como si alguien hubiese ido y hubiera absorbido, ¿no? De esa forma el rechupe, ¿no? Lo mismo que pasa en la jeringa, ¿no? ¿No? Entonces, ese volumen, ¿listo? Eso sería para nosotros el rechupe. Muy bien. No sé si hay otra preguntita. Inge, muchísimas gracias. Pero una vez habiendo el rechupe, ¿Mm? en la forma que nos muestra la pantalla, esa parte, ¿cómo se puede arreglar? Ah, ¿Y ya, qué es bueno para que no salga así, Inge? ya, Por favor. perfecto. Listo, listo. No, no hay problema. Con gusto. O sea, ahora, fíjense, entonces les explico, estito más les explicaré, ¿ya? Sucede que años antes, las personas tenían que tener en cuenta esto, miren. O sea, ellos querían sacar nuestra pieza, ¿no? De la mejor manera. Y ellos dicen, a ver, necesitamos obtener esta pieza. Necesitamos obtener esto. De acuerdo. Muy bien. Pero cada vez que moldeaban la pieza y le ponían el metal en estado líquido, ¿qué pasaba? Ellos detectaban que había esta imperfección. Repetían el procedimiento y lo mismo. Veían la pieza y notaban que también aquí abajo había esto. Listo. Entonces deciden ellos, bueno, ¿qué podemos hacer para obtener esta pieza? A ver, mediremos. Desde aquí hasta aquí, ¿qué distancia es lo que generalmente se tiene? Entonces alguien dice, a ver, desde aquí hasta aquí se está repitiendo esta distancia. Ah, ¿y por qué no le dimensionamos esta distancia extra? Y es ahí de donde sale la mazarota. Por lo tanto, en un fundido siempre va a haber rechupe. Siempre, siempre va a haber esa imperfección indeseada. Pero ¿quién nos conviene que lo absorba? ¿Quién? La Mazarota. Exacto. Entonces, esa dimensión que ellos han tomado aquí, ¿sí? La han puesto sobre la pieza principal que querían. Entonces, claro, pero que ellos ya sabían que ya iban a tener esa imperfección superficial, ese rechupe. Y una vez que ya solidificado, ¿qué tendrían que hacerle a la pieza? Mecanizarlo. Exacto. Cortarlo aquí, ¿cierto? Y así obtienen la pieza íntegra, ¿cierto? Entonces aquí el objetivo no es tanto evitar el rechupe, sino direccionar ese rechupe o esa imperfección superficial al último que va a solidificar. ¿Y quién va a ser ese último? La mazarota. Muy bien. Por eso es que la mazarota no debe salir una mazarota esbelta, no debe salir una pieza linda la mazarota, no. La mazarota debe ser aquella pieza que ha absorbido todas las imperfecciones superficiales. Debe ser aquella que ha soportado más tiempo en estado líquido y por eso se ha deformado, se ha destrozado, ha salido porosa, ha salido todo. Entonces, esta mazarota es como nuestro fusible, ¿sí? Esta va a absorber todo lo que nosotros vamos a tener en nuestro molde. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿qué preguntita más tenemos? Listo. Bueno, Que, sí, adelante, adelante. buenas tardes. Bueno, Juan Carlos. Para la sobredimensión de lo que hemos calculado Sí, en, ¿cómo se llama? Para la sobredimensión solo hay que realizar a todas las dimensiones que tiene una pieza. correcto, correcto. Para el sobredimensionamiento, cuando se quiere trabajar en esta tabla particularmente
en la tabla que nosotros hemos dicho de las contracciones, si estamos tomando en cuenta la contracción térmica del sólido, sí, esta debe ser tomada en todas las dimensiones, ¿no? En todas las dimensiones que nosotros vamos a tener. Diámetro, altura, curvaturas. En los agujeros es distinto. Si tenemos agujeros, o sea, reducimos, ya no subimos. Pero vamos a ver en un ejemplo esto, no se preocupen. Bien, no sé si hay otra preguntita. ¿Y la mazarota es importante que esté sobre la pieza o puede estar en otra parte también del molde? Ya, también lo vamos a ver, pero ¿qué es lo que pasa si estuviese encima del molde como aquí? ¿No? O sea, podría ser en el mismo bebedero incluso, ¿no? La superficie mecanizar va a ser más grande. Habría que analizar desde el punto de vista de la obtención de la pieza, o sea, ¿qué superficie me conviene cortar? ¿Qué superficie me conviene mecanizar? ¿No? Y eso es lo que tendríamos que analizar, ¿sí? Eso. Ya, entonces, puede ser que esté cerca, así como esto, bueno, así como esto está en contacto. Si lo alejo un poquito, ya está cerca y lo puedo alejar mucho más todavía, ¿sí? Pero de nuevo, ¿qué es lo que hay que comprender? Cuidado que la mazarota sí, evidentemente está en estado líquido, pero los conductos se solidifiquen primero. Entonces, si es muy extenso, si es muy largo, ya también voy a tener ese problema, ¿no? Entonces tendré que sacar también el módulo de enfriamiento de estos conductos, ¿no? En algún caso se me va a complicar así, ¿ya? Entonces, eso también vamos a ver. Y eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase, porque ya vamos a ver los dos criterios de dimensionamiento, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a ver cómo afecta la posición o no de la mazarota cerca, lejos, en contacto y demás, ¿ya? Muy bien. No sé si hay otra preguntita. ¿No? Bien. Bueno, entonces vamos a continuar nosotros con esto el día jueves. ¿Nos podría pasar la clase de grabación? Sí, claro, les voy a pasar la grabación. Ya, les voy a pasar. No les he pasado la carpeta, ¿no? Les voy a compartir la grabación, ¿ya? Pues sobre todo por aquellos que tienen que abandonar la clase porque seguro tienen que ir hasta el sur, ¿ya? Entonces, claro, sí, no hay problema. Yo les voy a compartir esto. Muy bien. Yo les agradezco por haber asistido a clase entonces nuevamente, ¿sí? Y nos vamos a ver el día jueves, ¿de acuerdo? De nuevo, estamos manteniendo las clases virtuales por el aula, ¿cierto? Por el aula. No tenemos una aula suficientemente grande, ¿ya? Por eso es que estamos manteniendo todavía de forma virtual. Cualquier cosa yo les voy a avisar por el grupo, pero no les voy a avisar pues faltando 10 minutos, ni media hora, ni una hora, ¿no? Un día antes les voy a avisar. Vamos a pasar clases en el aula tantos, ¿no? Y seguramente ahí nos vamos a ver todos, ¿ya? Entonces eso, por favor, tengan siempre ese cuidado. Bueno, y cualquier cosa igual pregúntenme nada más, ¿no? Si no les contesto ese rato es porque, bueno, son hartos mensajes que los recibo, ¿no? Pero vuelvan a insistir y estoy seguro que les voy a contestar, ¿ya? Bien, yo les agradezco por haber asistido a clases y nos vemos el día jueves. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego. ¿Hasta luego? ¿Qué? Hasta luego.